uno de los personajes polémicos que ha causado por su accionar, por sus frases, por sus intervenciones y por su participación política, una serie de hechos hilarantes, es Diego Bonifaz, que en esta emisión de Sin Mordaza habla sin restricciones. Quiero saludar muy cordialmente a los tiempos con uno de los personajes, yo digo, más importantes de la política local y a nivel nacional. Él ha sido autoridad tanto local como nacional. Un personaje que calificado como polémico, un personaje que en alguna de las ocasiones tuve la gran oportunidad de escuchar una de las palabras que decía: yo seré hasta mi tumba con mis mismos ideales. Y tengo esta gran oportunidad de tener al ingeniero Diego Bonifaz, ex alcalde de nuestro Cantón Cayambe. Ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta primera invitación para este gran proyecto televisivo. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la entrevista y por haberme considerado como la primera persona para salir de su programa. Me siento muy honrado y le agradezco muchísimo. Ingeniero, vamos por el inicio. ¿Quién es Diego Bonifaz para que conozca el mundo, su trayectoria, sus estudios? Bueno, hablemos de la parte humana, la parte del personaje. Bienvenido. Bueno, yo nací en Quito, pero mis padres siempre tuvieron una propiedad aquí en Cayambe. Por lo tanto, toda mi niñez estudié en el pensionado Borja en Quito y hasta el año 1960 estudiaba y era un chico absolutamente normal como cualquier otro hijo de hacendado que usted pueda ver por aquí. En 1960, cuando yo estaba en primer curso en el Colegio San Gabriel, mi padre fue nombrado por el doctor José María Velasco Ibarra embajador del Ecuador en Francia. Y a los 13 años, pues me tocó trasladarme a Francia a seguir el segundo curso sin saber una palabra de francés y sin, digamos, haber estado preparado psicológicamente. Además, por razones que no vienen al caso, pues mi madre se quedó aquí. Entonces yo pasé a ser cuidado hasta por una hermana. Y bueno, la adaptación fue difícil y la única salida que encontré en ese momento porque imagínense, yo era muy gordo y no hablaba francés, entonces el típico bullying era para mí, ¿no es cierto? Ya existía el bullying. Desde luego, ya existía el bullying. Y entonces, una manera de torear el bullying fue demostrarles que yo no era ningún pendejo. Y eso lo hice a través de las matemáticas. Pasé a ser, pues, desde el primer año que estuve ahí, el mejor estudiante de matemáticas de ese colegio, en ese curso. Y así me mantuve los 4 años. De esa manera me fui ganando el respeto de mis compañeros, que además estaba haciendo los deberes y este tipo de cosas que siempre hacen que uno tenga más aceptación. ¿Era el único ecuatoriano? Absolutamente, el único que no era francés en el colegio. Todos los demás eran de otras nacionalidades y nadie hablaba español, ni una sola persona. Eso se debió a que me llevaron, o sea, llegamos... Yo entré en colegio en enero y debía haber entrado en octubre, entonces fue muy difícil encontrar un colegio. Me metieron en este que además tenían una consigna, tenía que ser un colegio católico y eso es muy difícil encontrar en Francia, ¿no? ¿Era mixto? No, solo de hombres, solo de hombres. Bueno, ahí permanecí 4 años y me fui adaptando totalmente a lo que era la vida en Francia, ¿no? Hasta cierto punto, ya cuando... Bueno, pero ¿qué pasaba esos primeros años con el idioma? ¿Cómo se adaptaba? Bueno, al comienzo la reacción fue de rebeldía, ¿no? Es decir, yo fingí una enfermedad y me metí en la cama y comencé a toser, fingiendo la tos, hasta que me trincaron. Pues un mes después papá se dio cuenta y me volvieron a poner en el colegio hasta que en ese momento pusieron un profesor especial y él se dio cuenta que yo era bueno en matemáticas. Entonces yo aprendí el francés viendo televisión y estudiando matemáticas, porque hicieron como una excepción ahí, solo el primer año, ¿no?, que yo llegué, para que yo me dedique solo a hacer matemáticas, ¿no? Y bueno, y si todo el mundo habla la lengua y usted es niño, aprende muy rápidamente, le aseguro.
Eso pasa con los niños ecuatorianos migrantes, usted va a ver. En todo caso, hasta los 16 años estuve ahí. De ahí por primera vez regresé al Ecuador y encontré un Ecuador muy cambiado. Estaba en pleno revolucio de la reforma agraria, digamos, ahí pasé aquí. ¿Ahí terminó sus estudios superiores también? No, ahí estamos hablando de los 16 años. De 16 años. Bueno, la verdad es que a los 16 años los franceses tienen una educación como la que están implantando ahora en el Ecuador, o sea, muy orientada a las aptitudes de las personas, y ya me iban metiendo a mí en la escuela politécnica, ¿no? Una escuela militar que a mí no me cuadraba, ¿sí? Entonces, después de mucha bronca con mis padres, me vine acá al Ecuador, gestioné para que me manden a los Estados Unidos con tal de no regresar a Francia y no ser militar. Y además ya había adquirido mucha seguridad en mí mismo, porque era bueno en matemáticas. Entonces me mandaron a un colegio a Texas, interno, ¿no? Ahí estábamos internos día y noche, no. Viví ahí un año, se llamaba St. Edward's High School en Austin, y ahí me gradué de bachiller. ¿Ahí qué pasaba con el idioma entonces? ¿También ahí el inglés no me entró fácilmente a mí. No diríamos, porque ahora el inglés no me entró y en Texas todo el mundo habla español, usted sabe cómo es, ¿no? Mismo en esa época, y mal que bien logré graduarme de bachiller, pero consideraron que no estaba yo preparado para ir a una universidad y me mandaron a una preparatoria para ingenieros en Boston, Massachusetts. O sea que me gradué de bachiller, pero no entré directo a la universidad, sino que pasé a una preparatoria, justamente por el inglés. Así como me había entrado de fácil el francés, el inglés era lo más difícil del mundo. ¿Pero necesitó profesor o no? No, bueno, ya tenía 18 años tampoco, ¿no? En todo caso, me mandaron a esta escuela, se llama Chancey Hall School en Boston, Massachusetts. Ahí sí era una escuela para politécnicos. Entonces ahí sí fue el entrenamiento, la física, la química, las matemáticas, lo que me encantaba a mí. A la hora del almuerzo jugábamos ajedrez, toda una mente orientada en ese sentido. Y me fue, yo creo que bastante bien. Entré a RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, una de las mejores politécnicas de los Estados Unidos, sobre todo en ingeniería eléctrica. Y bueno, y ahí me gradué, saqué mi Bachelor of Science. Para ese momento, pues ya el movimiento hippie era una cosa que abarcaba a todos los Estados Unidos y yo me había alineado en contra de la guerra de Vietnam. Me había dejado el pelo largo, enseñando. Se volvió hippie. Me volví hippie, ya. En todo caso, como voy hippie, lo que quería es ir a California. Rensselaer me ofrecía, fíjese usted, uno dice que el destino no es más que la consecuencia de las decisiones que uno toma. Yo tomé la decisión tal vez errada. Fíjese que IBM me iba a dar 6 meses de trabajo y me pagaba 6 meses de estudio hasta que saque el masterado, después me daba trabajo en IBM, ¿no? Que fue la que desarrolló las primeras computadoras, la computadora pequeña. Y en lugar de eso yo quería irme a California, donde estaba el movimiento hippie, y entonces conseguí que me admitan en la universidad más prestigiosa de la costa oeste, que es la Universidad de Stanford. Y entré a la Universidad de Stanford, y ahí saqué mi masterado en ingeniería eléctrica. Y francamente quise seguir casi de rata de universidad, por así decirlo, hasta que como que me entró una desesperación, y además de asuntos personales, por regresar al Ecuador. Ya tenía mi masterado, ya tenía lo que habían querido mi familia que sea, y ahora ya quería ser yo de mi vida, de mi capa un sayo, ¿no es cierto? Pero ingresa también ya al movimiento hippie. ¿Qué es lo que hacía justamente en este movimiento? Que fue muy importante, lógicamente, en esa época, pero también se realizaron, pues comenzaron a iniciarse, por ejemplo, en el consumo de la marihuana, bueno, una serie de cosas que, bueno, que no es tampoco ni bien visto tampoco en esa época. Nada era bien visto. Así y eso era lo que más queríamos nosotros, no ser bien vistos. Los hippies era un movimiento antisocial, por eso el pelo largo, porque normalmente el pelo largo solo era para homosexuales, ¿no es cierto? Y para decir, bueno, los homosexuales también son gente en esa época. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, toda la sociedad estaba tallada por la misma tijera, ¿sí? ¿No? Que los zapatitos blancos para ir a la escuela, que los tenían que vestirse así y asado. Entonces la vestimenta contaba demasiado, ¿no? Y la apariencia contaba demasiado.
Entonces se creó este antihéroe que era el hippie, que no era ningún musculoso, que no hacía ejercicio, como el chico de los años 50. Ahí usted ya estaba delgado, ya. Por supuesto, sí. Ya solo en Francia es cuando tenía... Sí. Y luego, pues, vino, primero la inquietud de las drogas vino con Timothy Leary, un profesor de Harvard que inventó el LSD y que andaba pregonando porque no era prohibido. Vino a mi universidad y nos dio toda una charla sobre el LSD. El problema es que él pedía que el dropout, ¿no es cierto? Que usted se dedique a tomar LSD y que deje la sociedad. Y para los universitarios no éramos tan hippies como para dejar la universidad. Entonces había todo tipo de hippies, si usted quiere, pero yo pertenecía al grupo universitario que era el pensante, ¿no? Lo que nos ¿Cómo miraban un hippie latinoamericano, o en este caso ecuatoriano? Mira, había muy pocos, pero lo que sí veíamos los hippies latinoamericanos es una cosa muy clara, que era igualita la vida de un burócrata que trabajaba para una transnacional que un burócrata que trabajaba para la Unión Soviética en un país comunista. O sea, nosotros sí vimos El hombre unidimensional, se llamaba el libro, ya ni recuerdo el autor, pero trataba de demostrar que toda la sociedad se estaba estandarizando a tal punto que íbamos a perder nuestra identidad, ¿no? Y que la vida la estaban dirigiendo pues entre las transnacionales y los estados, y que el sistema era el mismo, que había que buscar un sistema, ¿no?, que sea diferente de este capitalismo, de las transnacionales y de este comunismo, que era más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Todos con empleados de 8 horas, que tenían que ir todos metidos en un bus durante horas en la Unión Soviética y en autos durante horas en los Estados Unidos, pero siempre estaba la humanidad. Entonces había una reacción contra eso. La reacción era, bueno, tratemos de crear una sociedad diferente. La utopía de la comuna hippie fracasó, se hizo comunas. Entonces en Stanford nosotros vivíamos en la comuna latina, ¿no? Si ahí se hicieron la comuna latina, y entraban y salían los latinos. Contestábamos el teléfono, era todo en español, y vivíamos nosotros con nuestras convivientes ahí, en una especie de vida comunal, pero sin perder las responsabilidades hacia la sociedad y sin dejar los estudios, ¿no? Sino que una vida más holgada, donde primaba pues la libertad y el respeto de las personas, o sea, donde se trataba de crear una sociedad como nosotros quisiéramos que sea. ¿Qué escuchaba Diego Bonifaz justamente en esa época, cuando se vivía pues un pensamiento revolucionario, bueno, que todo no gustaba, o que de pronto todo querían hacer pues lo que no le gustaba, pues las normas en ese momento, y no le gustaba pues a la gente? ¿Qué escuchaba del Ecuador en ese momento? Bueno, verá, yo aquí vine con el pelo largo y mi padre me llevó a ver al doctor Velasco Ibarra, y no se imagina la hablada, por no decirle con P, que me pegó el doctor Velasco Ibarra solo por mis fachas. Sí, pero había reacción. Llevamos a un amigo para que se cruce desnudo el Amazonas, le recogimos al otro lado y todo el mundo se escandalizaba. Entonces había como una resistencia a esta sociedad, hasta que comiencen a enterarse, ¿no? De lo de la marihuana armaron un monumento terrible y ahora se están dando cuenta que no hace daño. ¿Por qué? Porque nunca probaron. Entonces estaba todo en teoría, todo en los libros. Y así se fue perdiendo la credibilidad en las religiones, en las ideologías, en todo lo que le van diciendo, porque en el fondo hay algo de mentira, ¿no? Yo creo que en eso, con todo respeto, la marihuana tuvo mucho que ver, porque... ¿Diego Bonifaz fumó la marihuana? Sí, y no me he muerto, y no me he dañado, y he llegado a ser alcalde, y sí, ¿ok? Y ¿Sigue fumando marihuana? No, mire, que esto se llama sin mordazas, ¿no? Bueno, ocasionalmente, pero ya está permitido en el Ecuador. Bueno, pero sigue fumando. Claro. ¿Y no ha pasado nada? No me he muerto, no. Lo que pasa es que... ¿Pero eso no es un mal ejemplo para la juventud? No, usted prefiere que les prohíban todo para que pasen de la marihuana a la heroína, a la cocaína, y seguir esta guerra estúpida que mata a millones de personas. O sea, yo creo que aquí una de las frases que los hippies escribíamos en todas las paredes y que hasta ahora no les entra es prohibido prohibir. Usted habrá notado que inclusive yo, de funcionario del Estado, jamás he estado prohibiendo a nadie que diga nada, ¿no? Puedo contradecirles, puedo pelearles, eso sí, más bien va con mi carácter, pero no prohibido, prohibir por prohibir, ¿sí? Entonces todas estas prohibiciones de prohibido prohibir fueron las que estalló, ¿no? Prohibido divorciarse, prohibido esta cosa, ¿no?
todo era prohibido, y entonces eso fue lo que hizo que estalle una generación entera que fue la generación hippie, ¿no? Ingeniero, hemos finalizado la primera parte. Hemos conocido a Diego Bonifaz en su primera etapa. Quiero agradecerle. Vamos a una pausa comercial y retornamos inmediatamente. Si has visitado Cayambe, debes saber que existe un lugar en la mitad del mundo donde puedes compartir los mejores momentos. El lugar donde se sirve el amor, la calidad y lo tradicional en sus diversos sabores. Un lugar que no olvidarás. Huarango Cero. Disfruta de los mejores momentos que te da la vida. Hatukuyaya, Paradikule, Raparimai. Kay ñawpaq rimaykunata ñuqa yuyaq taytami willarqa. Kay inti raymi punchakunapiqa kay Cayambe llaqtapimi inti tayta rikurikpiqa shuk runa kawsaqqa pachaman rishpa chinkarirqami. Chay punchamantami kay rikuchik ayawama tapika kawsan, kay ñukanchik rikuchik San Juan y San Pedro raymikunata. Chasnami kay Cayambe markapika shukpik rikuchikuna yuyaykuna qunqashqa kawsan. Chaykunata yachashan nishpaqa tapuripaychik. A lo largo de mi vida, he sido espectador de muchos cambios revolucionarios, cambios que impulsan la humanidad, que te hacen apreciar la vida y sentir amor. Ahora, es tiempo de formar parte del cambio. Es hora de innovar. La calidad que necesita tu negocio, tu hogar, tu vida. Te invito a mirar diferente, a ser parte del futuro, porque el futuro está en Internet. Amigos televidentes, retornamos para continuar con este diálogo tan ameno con el ingeniero Diego Bonifaz. Sin mordazas, ingeniero. Hemos conversado la primera fase. A veces dicen el lado humano de las personas, de los personajes. ¿Cómo es el ingreso de Diego Bonifaz a la política acá en el Ecuador? Bueno, en la línea de pensamiento que ni el comunismo ni el capitalismo satisfacía, lo más cercano a la línea de pensamiento era la socialdemocracia. Era una época en la cual pues Willy Brandt, el líder de la socialdemocracia, había hecho mucho por la paz, ¿no? Vivíamos aterrados con la posible guerra nuclear también, ¿no? Que eso contaba mucho. Entonces yo vine acá y cuando Rodrigo Borja ya había fundado la izquierda democrática, yo le pedí una cita para que me explicase cómo
cuál era el ¿Usted pensamiento. le atrajo la idea de la izquierda democrática desde el inicio? Desde el inicio, Desde yo el inicio. era socialdemócrata justamente por lo que le digo, porque no me satisfacía ni el capitalismo ni el comunismo, buscaba un término medio. En ese tiempo, ¿quiénes eran los políticos más relevantes en ese momento? El doctor José María Velasco Ibarra ¿Ya? y los velasquistas de alta alcurnia. Bucarán. Abdalá Bucarán, pero sí, o sea, que fue alcalde de Guayaquil, ¿no? Sí. Abdalá Bucarán sobre todo. Jaime Roldós. Vino después, o sea, yo llegué como 2 años antes de la... León Febres Cordero. León Febres Cordero era diputado. Y bueno, para no alargar la historia, entré a militar en la izquierda democrática y luego pues formé el movimiento juvenil, fui primer presidente de las juventudes de la izquierda democrática. Ahí me dio ocasión de trabajar con Raúl Vaca Carbo en el Congreso de asistente. Que fue vicepresidente de la República, Raúl Vaca Carbo. Fue presidente del Congreso en muchas ocasiones, candidato a la vicepresidencia. Gracias. Y entonces, bueno, ahí conocí a muchos políticos ecuatorianos, conocí a León Febres Cordero, a los patriarcas de la Componenda, a Jaime Hurtado, y bueno, a Otto Semena Gómez, a muchísimos de ellos, ¿no? Y bueno, y me di cuenta de una cosa que se sigue repitiendo y que creo que es el gran problema del Ecuador. Miren, en este país el pueblo termina apoyando o una asamblea constituyente hace una constitución, todos de acuerdo, ¿no? Indios, mestizos, montubios, blancos, todos de acuerdo hacemos una constitución y vemos al futuro, ¿sí? Y luego nombramos un caudillo que la cambia. Y ahí vienen los problemas. Cada vez que quieren cambiar la constitución se cae el caudillo. Eso le pasaba a Velasco Ibarra, eso le pasó a Gutiérrez, eso no sé si le pase aquí, pero o retira las reformas o va a tener problemas muy graves, ¿sí? Y es porque te dañan las reglas del juego. Y la gente del Ecuador es básicamente honrada. Y lo que más les molesta es que les vean cara de tontos, ¿no? Si usted le dice a un pueblo, esta constitución va a durar 300 años porque somos los más inteligentes del mundo, tenemos aquí los universitarios y al señor Iglesias también nos ayuda a hacer. Y un año después le dice, nada está escrito en piedra. Comienza a reformarla. Nada está escrito en piedra. Entonces, eso es lo que comienza a hacer que los grupos que tenían sus intereses y los habían puesto en la Carta Magna, eso los van sacando para hacer una constitución a la medida del caudillo de turno. Bueno, usted ingresa ya a la izquierda democrática. Yo ingreso a la izquierda democrática el momento que entra la nueva constitución, y es por eso que decía, ¿no es cierto? Y vota el pueblo por la nueva constitución en la cual se elegían los diputados nacionales en la segunda vuelta. Lo primero que hicieron es cambiar la constitución y hacerles elegir en la primera vuelta. ¿Cuál fue su primer cargo político? Solamente le cuento que en Cayambe la izquierda democrática estuvo muy mal. Yo era el director de las juventudes. ¿Ya? Y militaba a nivel nacional, inclusive había trabajado en la campaña de Manuel Córdoba Galarza, alcalde de Quito. Pero aquí en Cayambe hubo un caso que se llamó el cloricidio. El concejal a la época, ingeniero David Manangón, probó con documentos que el entonces presidente del municipio de la izquierda democrática, ¿quién era? Reinaldo Guamaní, había comprado el cloro con sobreprecio. Sacó una cotización y sacó la factura. Eso armó un gran escándalo y se cayó el gobierno, se cayó Guamaní. Y en realidad los montos eran muy pequeñitos, ¿no? Comparado a lo que hacen ahora, pero en todo caso, eso fue lo que pasó, estoy contando la historia. Y entonces comenzó en esa época, los concejales elegían al presidente del municipio y por lo tanto lo podían sacar. Entonces, una época de inestabilidad y la izquierda democrática, por desafiliación de sus miembros, perdió el control de Cayambe, ¿sí? Estaba Toribio Valladares, que había sido electo por la izquierda democrática, pero que ya era del FRA, partido del prefecto de la época, Fabián Alarcón, que le hacía la vida imposible a la izquierda democrática. Que llegó a ser presidente de la República. Que llegó a la presidencia de la República, pero en esa época era prefecto de Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, en realidad me dicen ahora sí, pues quisiéramos que desde la cúpula en Quito si pudieras. Y vinieron, pero concretamente fue Patricio Jiménez y el profesor Castillo, que vinieron a proponerme que asista a una asamblea en el Luis Felipe.
Ahí, los que quieren ser candidatos ahora que vamos a regresar, porque acababa un periodo dictatorial, ¿no es cierto? Y entonces fueron nominando, me nombraron a mí. Yo dije, en esa época yo tenía 8 años de militancia ya en la izquierda democrática, ¿no? Como director de las juventudes. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo me posicioné de 39 años de presidente del municipio. Debe haber tenido, sí, 39 años. Y entonces, bueno, hicimos la lista con el Mario Pito Villalba y el Yayito Terán, el Eduardo Terán, que en paz descanse. Y de los 3 puestos, con la fórmula de antes, sí, de los 3 puestos metimos 2-3. Entonces el gran revuelo, porque los que estaban de la izquierda democrática de antes quería que yo gane, pero no con mucho para poder armar una mayoría, otra bronca. Finalmente nos aliamos con el FADI, fueron gestiones mías ante Fausto Jarrín, que era el director del FADI y dueño del FADI en esa época, que le dio permiso a Marco Burbano para que me apoye, y es así como llegué yo a presidente del municipio de Cayambe. ¿Esa fue la primera función? Esa fue la primera función porque aquí yo he tenido. Ya. Después usted obtiene una función a nivel nacional también. Bueno, pero eso es más o menos consecuencia de lo que pasó en Cayambe. Lo que pasa es que aquí en Cayambe hubo el terremoto del 5 de marzo del 87 y yo reconstruí más de 3.000 casas en un año, con la población. No, entonces ahí es que yo comienzo con lo del desarrollo comunitario, que lo apliqué el resto de mi vida. Y vieron que el desarrollo comunitario había funcionado tan bien que gana Borja la presidencia y el ingeniero Vaca, que estaba a cargo del desarrollo rural y del Frente Social, me llama para que vaya de subsecretario de Desarrollo Rural del Ministerio de Bienestar Social. Y los 4 años del gobierno del doctor Borja yo permanezco como subsecretario de Desarrollo Rural. Esto quiere decir bajo 2 ministros. El segundo al mando del ministro. Sí. El segundo al mando del ministro. De un ministro que en el gobierno de Borja era el segundo más poderoso después del presidente. ¿Sí? ¿Qué se hizo con ese cargo? Se hizo muchísimo. Sobre todo, verá, yo quiero decirle en lo que a mí concierne, ¿no? Porque no voy a hablar a nombre de Rodrigo Borja, a él le tendría usted que entrevistar. Pero en nuestro cargo nosotros hicimos la paz. Nosotros decimos, en mi caso, la reforma agraria que quedó trunca, la parte trunca que quedó de la reforma agraria, o sea, arreglé más de 150 y pico problemas de tierras, ¿sí? Con el FED. Se les dio los territorios a los indígenas en el oriente. Se firmó la paz con Alfaro Vive, ¿sí? Fue un gobierno verdaderamente, bueno, en mi concepto, no podía ser de otra manera, de un gobierno que hizo un verdadero cambio en el Ecuador, implantó la paz y una cierta institucionalización, ¿sí? Que después acabó Bucarán con ella. Pero en todo caso, veníamos de un momento cuando el gobierno del doctor Borja, cuando el doctor Borja cogió el poder, el petróleo estaba a $9, repito, $9, y fue Carlos Andrés Pérez de Venezuela que tuvo que prestarle plata para poder pagar a los empleados, ¿sí? Y cuando entregó estaba el país y salió aplaudido. Entonces, pero sobre todo lo nuestro fue la obra social y el dar cabida, ¿no? Nosotros dimos cabida a la CONAIA, a la CONFEñAIA, a la Ecuarunari y les legalizamos. Nosotros legalizamos más organizaciones sociales que todas las que se habían legalizado en los 10 años anteriores que había existido el Ministerio de Bienestar. Más o menos esa fue la orientación social del gobierno. En esa época y como autoridad a nivel nacional, a usted pues ¿qué le puedo decir? Le ha venido persiguiendo algo que es como parte negativa, que la ciudadanía de pronto no tiene el real conocimiento. Le nació una glosa, le nació un juicio también de ahí. ¿Qué pasó? Desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural le voy a explicar exactamente lo que pasó para que ustedes vean cómo se persigue en este país. Resulta que en el Ministerio de Finanzas se hace una encuesta, quiere decir un examen sobre el periodo 90-94. Yo había sido subsecretario 88-92, por lo tanto 2 años de mi periodo. Y concluye la Contraloría que no se había gastado el dinero. Y por lo tanto el país tenía que pagar una comisión de compromiso de $100 y pico de $1,000. Y como yo no había gastado el dinero, me glosan por ese valor. ¿Ok? La diferencia es que yo sí gasté el dinero. El que no gastó el dinero era mi sucesor. ¿A quién?
previamente ya le habían limpiado, sacado un examen. ¿Sí? Entonces me encajan la glosa. Voy allá y les digo, vea, si yo sí gasté. No se preocupe, ingeniero, no se preocupe, ingeniero. El 24 de diciembre de 1999 publican, yo había estado a algunos exámenes de Contraloría, ya había sido subsecretario de Energía, ya había pasado algunos exámenes, pero en el 99, para que no sea alcalde de Cayambe, publican en el Hoy y en el Comercio un recorte diciendo que no conocían el sitio donde yo vivo, cuando ellos mismos me habían mandado informes, y que tenía esta golosa terrible. Se la doy a mi abogado y presenta los escritos probando que ni siquiera habían pagado comisión de compromiso, porque Sixto Durán canceló el préstamo. Y que, por supuesto, yo no había violado la ley, ni se había gastado ese dinero mal como me acusaban. Presenta el escrito y ahí muere. ¿Sí? Llega el 2009 y entonces un juez declara la causa acabada, y yo he perdido el juicio y se me pone a cobrar. Y yo, de alcalde de Cayambe, me secuestran mis bienes, todas las cuentas corrientes, me prohíbe salir del país, ¿no? Hasta que pruebe yo, ¿no? Evidentemente yo me fui a la Corte Constitucional, hice respetar los derechos constitucionales, ¿no? Y hasta ahora el Tribunal Constitucional no decide, ¿no? Porque la Contraloría, los señores de la Contraloría no van a sacar. No he podido sacar una sentencia en 20 años, señor Ramos. Porque si yo saco una sentencia, ellos saben perfectamente que yo les demando por daños y perjuicios, entonces no saco la sentencia. Y eso se ha perseguido como fantasma. ¿Cómo? Eso, ahí está. Y esa es la famosa glosa de un dinero que yo no gasté. Eso fue utilizado políticamente por el señor Agustín Novoa y mis enemigos políticos, rasgándose las vestiduras para subir al poder y poder robar con gana, como lo hicieron en el gobierno de Perugachi. Es que me dice que es eso. Y digo, ¿por qué? Porque usted no se ha ido a ver Pesillo, ahí se robaron $1 millón. A esos no les persiguieron. Lo que pasa es que cuando uno es honrado, entonces ya no cabe cuando la corrupción campea. ¿Sí? Bueno, esa es es una parte... Usted me preguntó por eso. Sí, pero es una parte que le queda como sombra. A mí no me queda ninguna sombra, porque yo no tengo ningún cargo de conciencia, yo no me he robado. Y la segunda parte es haber salido de la alcaldía de Cayambe, haber salido también con una... Esa sí me ha reclamado la gente, que salí de la alcaldía de Cayambe sin seguir peleando. ¿Sí? Mire, señor Ramos, todo lo que yo tenía que hacer es poner los directores que quería Perugachi y los otros 3 que le seguían, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, el que actualmente concejal y el otro chiquitito. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que hacer, es poner los directores que ellos querían y no me sacaban. Es por intransigente, porque me hicieron mayoría. Porque yo tengo principios, señor Ramos. Yo prefiero irme a mi casa que ser un alcalde títere. Yo prefiero irme a mi casa que ser un alcalde chantajeado. Yo, de alcalde de Cayambe, hice respetar la autonomía hasta el último día. Y el alcalde de Cayambe no tiene por qué recibir órdenes del Ministerio de la Política. Entonces, cuando me dijeron que vaya a la convención de Ambato, simplemente no, llevando 20 buses, como si nosotros los cayambeños fueran borregos. Yo dije que no. Todo eso fueron consecuencias por lo cual yo me vi obligado a renunciar. Pero después les dije, a ver, pruébenme. Y no pudieron probar nada. Hasta la fecha no prueban nada. Es verdaderamente risible que la prensa y los políticos hayan sido engañados por 2 traidores, Agustín Novoa y William Perugachi, que trabajaron juntos desde el comienzo para que yo salga. Porque solo quisieron creer al pueblo de Cayambe que si se caía Perugachi, si se caía Bonifaz, no iba a subir Perugachi. Hecho el que no iba a subir Perugachi, les decía Novoa. ¿Sí? Y con esa primicia, pues, hicieron su complot entre los dos, y eso es las consecuencias. Mire, yo no me siento mal ante el pueblo cuando Cayambe pasó, en mis 11 años de alcaldía, de ser uno de los cantones más pobres del país a ser uno de los más ricos. Se invirtieron más de $700 millones. Se combatió la pobreza como nunca y se subió el nivel de vida. Y no se combatió la riqueza. Finalizamos esta segunda parte. Es ahora la moda, ¿no? Sí, finalizamos esta segunda parte solamente con ¿se sintió traicionado y se sigue sintiendo traicionado hasta el momento? No por todo el mundo. Yo me sentí traicionado, obviamente, por los 2 vicealcaldes.
William Perugache es un traidor y Agustín Noboa es otro traidor, y se los puedo decir, hasta la muerte se van a morir con esa cosa en la cabeza. Eso sí es Vamos a verdad. una pausa comercial y retornamos. Solo esos dos, los demás, borreguitos atrás. Ya ni me acuerdo, Jesús Rojas. Sí. A lo largo de mi vida, he sido espectador de muchos cambios revolucionarios, cambios que impulsan la humanidad, que te hacen apreciar la vida y sentir amor. Ahora, es tiempo de formar parte del cambio. Es hora de innovar. La calidad que necesita tu negocio, tu hogar, tu vida. Te invito a mirar diferente, a ser parte del futuro, porque el futuro está en Internet. Uno de los pilares fundamentales de Radio Ecos de Cayambe a lo largo de estos 50 años ha sido el Noticiero Ecos, espacio informativo que, dirigido por Juan Córdoba Solá, ha informado a varias generaciones de cayambeños. Por estos micrófonos, los actores principales del desarrollo de Cayambe y Pedro Moncayo han comunicado sus ideas, han planteado sus soluciones, han presentado sus problemas. Y del otro lado, los oyentes también han participado interactivamente con este espacio de comunicación. Luego de haber ganado una gran sintonía y también de haber logrado credibilidad y objetividad en nuestro trabajo profesional, hoy queremos extender nuestras fronteras. Ya no solo que nos escuchen a través de los 1470 kHz, sino para todos los cibernautas del mundo tendrán el Noticiero Ecos a través de ITV Televisión. Un selecto equipo de profesionales, junto a tecnología de punta, ponen sobre nuestro tapete la mejor información comunicativa aquí en ITV Televisión. Esperamos que nos sigan brindando la misma confianza que han tenido 50 años en Radio Ecos de Cayambe y que ahora se va a transmitir a través de ITV. Muchísimas gracias por su atención. Idearte, como agencia de publicidad en el 2014, decide emprender un proceso de estudio de las nuevas tecnologías en comunicación, resultando de esta un conjunto de productos audiovisuales y a su vez emergiendo una nueva idea, ITV, un canal por Internet. ¿Imaginas que tu empresa o institución pueda llegar a miles y miles de personas diariamente a través de una creativa estrategia de marketing? Un nuevo proyecto nace con la finalidad de que estas herramientas, de que esta evolución que sufre la comunicación sea más comprometida con el público. Eso es lo que en la actualidad nos permiten las nuevas plataformas digitales. Barack Obama llegó 2 veces a la presidencia de Estados Unidos gracias en gran parte a una gran estrategia de marketing. ITV es esa nueva alternativa de comunicación. Buscar implementar una idea en la sociedad y a la vez reinventar, con inventiva, un nuevo medio de comunicación es lo que nosotros buscamos. Es por eso que nace esta iniciativa de este nuevo medio de comunicación que integra métodos y tecnologías vanguardistas que van acordes a la nueva era de la información. La acelerada evolución de los medios digitales ha creado esta gran oportunidad y nuevas vías de publicidad. Cada día son más altos los porcentajes de acceso al Internet en nuestro país. Millones y millones de personas diariamente visitan las redes sociales. Esto nos da una gran oportunidad para tratar de influir en la satisfacción de sus necesidades.
Un producto intuitivo, fresco y de calidad son sinónimos que definen a ITV, televisión por Internet. Polémico, hasta la muerte, como dicen. Es el momento de escuchar cuál es su evaluación, cuál es su criterio sobre lo que está pasando en esta nueva administración, ingeniero. ¿De Cayambe? Sí, de Cayambe, claro. Bueno, ¿quién soy yo para estar juzgando a todo el mundo? Yo creo que eso... Va a ser una guía, va a ser una guía y una orientación. Yo creo que hay cosas positivas y hay cosas no tan positivas, ¿no? Si comenzamos con las cosas positivas, es que se retomó los proyectos comunitarios, ¿no? 3 años estuvo paralizado, por ejemplo, el adoquinado del Zigzag, ya se acabó, ¿no? Entonces se retomó los productos comunitarios. Desgraciadamente le veo a la alcaldía sin plata por la cantidad de empleados que han metido, ¿no? Yo no creo que sea necesario tener una cantidad de empleados, y si yo me elegí 3 veces de alcalde no fue porque mis partidarios eran los burócratas que yo tenía ahí, esos más bien me traicionaron, como usted dice. Mis partidarios estaban afuera. Eso de creer que a sus partidarios, a sus allegados hay que darles un puestito, eso simplemente distorsiona la política, crea un clientelismo y nos va llevando a algo que ya vivió Cayambe en la época del exalcalde Fausto Jarrín, ¿no? Que era justamente este clientelismo hacia las personas más importantes, demos puestos a los dirigentes y esto. Es otra forma de gobernar, yo respeto mucho, pero no es la que nosotros llevamos adelante, ¿sí? Entonces, yo no creo que el municipio debe ser el generador de empleo, por lo menos no en Cayambe, porque el empleo lo generan las florícolas, sino que debe ser un municipio con poca gente pero a usted le criticaron por eso. ¿De qué? De que ingresaba mucho personal. A mí, vea, eso fue otra calumnia de Novoa. Fíjese usted que durante los 4 años del 88, del 2004 al 2008, no pudo ingresar nadie porque estaba prohibido por la ley. ¿Cuántos empleados había en el municipio en su administración? 120. Y ahora rebasamos. Y subió a 140, y usted mismo como periodista armó un escándalo. Y ahora están encima de los 400 y no dicen nada. Esas son las diferentes formas de ver el mundo, ¿sí? ¿Sí? Eso me juzgará a mí la historia, ¿no? Yo le digo que era muchísimo tiempo que había estado el Bonifaz allá, y han pasado 4 años, ¿y qué ha cambiado en Cayambe en 4 años? ¿Y qué va a cambiar? Vamos a ver que cumplan los 11 años los opositores, y ahí comparemos, desde luego. Pero definitivamente el otro asunto que me parece deplorable es el que los servicios no estén funcionando bien, como el agua, ¿por qué? Porque no se ha seguido. Y creo que otro problema que tiene aquí es que el total descuido que tiene el prefecto Baroja con Cayambe. Nuestro camino al refugio es un desastre, ¿no? Pero eso no es una falta de relación de pronto con los nuevos administradores. Bueno, lo que pasa es que el alcalde también es consejero provincial. Pero si yo le conseguí el adoquinado de la Luis Cordero a Baroja, no era cepillándole. Eso sí le aseguro. Usted no tenía una buena... No, pero le conseguí la Luis Cordero y le conseguí una cantidad de obras a la prefectura. En cambio, ¿qué ha conseguido cepillándole? Nada. Un pueblo digno tiene que exigir, no que cepillar. Por lo menos esa es mi visión. Eso de que crees que somos inferiores aquí en Cayambe y que tenemos que ir a rogar robritas, no es así. Nosotros generamos dólares, nosotros somos tan ecuatorianos como los más pelucones de Quito. ¿Qué quiere decir que esta administración es cepilladora, tal vez? O sea, ¿eso está diciendo usted? Digo que esta administración es muy condescendiente con un prefecto que no hace nada por el cantón. Eso sí es un hecho. Pongámoslo en esos términos, más claro. Porque si yo tengo un prefecto que no hace ninguna obra, yo le armé bronca pues al Alarcón y me puso toda la maquinaria. Después de acostarme en un charco de agua y decir, pásense las volquetas por encima. Ahí me decían payaso, pero las volquetas no se fueron y se reconstruyó el cantón. En cambio aquí, ¿dónde están las volquetas del Consejo Provincial? Usted se declaró en huelga de hambre y todo. Claro, justamente, porque querían cambiarme mi sistema de recolección de basura. Entonces, uno pelea por lo que cree, ¿sí? Pero aquí, pues, si usted ve que otra persona, usted le mata con la indiferencia a la corrupción, ¿no?
y mata con indiferencia también el camino al Nevado, y mata con diferencia el túnel del Tabacundo, entonces todo es perfecto aquí en Cayambe. Aquí no ha pasado nada. Vea, el túnel de Coca-Cola Sinclair son 24 kilómetros, 2 y 4, ¿sí? 24 kilómetros. Lo han hecho en 2 años y medio y es inmenso, muchísimo más grande que el de aquí. Aquí, desde el 98 hasta la presente fecha, 17 años no pueden hacer un túnel de 5 kilómetros. Y al alcalde le parece bien, y a los políticos les parece bien, y el loco era el Bonifaz que protestaba. Bueno, pues cada pueblo tiene el destino que se merece, ¿no? Han pasado ya más de un año. No vamos a quedar sin agua por eso, porque no termina el túnel de Baroja y Cayambe va a quedar sin agua. Ha pasado más de un año de esta administración. ¿Usted ha visto que se está trabajando? En obras grandes, por ejemplo, como las que usted... Ni en esta ni en la anterior, porque se dedicaron al populismo. A inaugurar las suyas, como decía. Bueno, el anterior, comenzando por el mercado. Si había que votarme un día antes para ponerse la placa a esos, eso es lo más lindo. Ve a quién puso la placa del mercado y quién construye. Y de esa manera creen que engañan al pueblo. ¿Sí? Entonces, ha pasado un año y yo no sé qué está en el plan de gobierno, ¿no? Pero en realidad lo que sí le puedo decir, no es que estoy defendiendo al alcalde, es que probablemente tiene muchísimo menos dinero del que tuvo Perú Gachimuri. Eso sí estoy seguro que... ¿Por qué? Porque el precio del petróleo ha bajado y las rentas municipales son de... Pero los empleados también entonces, se han incrementado. Se incrementan los empleados y llega menos gente. ¿Con qué plata va a hacer obras? A menos que tenga alguien, yo no veo cómo. Y la base de mis obras era en la austeridad. Las obras que nosotros hicimos fue en base a la austeridad, al ahorro. ¿Sí? ¿A qué viaje me fui yo pagado a subirme en una escalera de bombero? Por favor, o sea, aquí tenemos que llevar bien las proporciones. ¿Sí? ¿Usted cuando había un acto, por ejemplo, invitados especiales, realizaba grandes fiestas para recibirlos? No. ¿Con grandes banquetes? No, porque incluso estaba prohibido por la Contraloría. A mí sí me perseguía la Contraloría, porque querían vivir en la Hostería Guachará, querían los señores auditores que les dé de comer y de beber en la Hostería Guachará, y no lo hice. Y entonces mis opositores les dieron una casa de un señor Aguas en Cayambe para que vivan, y de esa manera me persigan. Eso pasó. Ya, así es la corrupción. Ingeniero... Ahora que dice que se puede hablar. No. Ingeniero, no sabe el gusto que me ha dado conversar a los tiempos con usted a través de este primer programa de Sin Mordaza a nivel internacional. Amigos televidentes, hemos finalizado esta entrevista con uno de los políticos más importantes que tiene Cayambe, y por qué no decirlo a nivel nacional, el ingeniero Diego Bonifaz. En la parte final, su mensaje o su consejo, su sugerencia. En primer lugar, yo quiero agradecerles a ustedes por haberme tomado en cuenta y esta entrevista, que es como... No quisiera dejar la impresión que estoy resentido de nada por el estilo. No, a mí no me nota. Es mi forma de hablar, cuando enfatizo las cosas, ¿no? No digo en general con el pueblo de Cayambe o con nada. Siempre han dicho que está resentido conmigo. No, siempre han dicho que está resentido conmigo. conmigo. Porque no me hacía entrevistas cuando era político, nunca. No, pero en todo caso, yo no guardo ningún resentimiento. Tengo que decir, mis 11 años de alcalde fueron los mejores de mi vida y son un gran recuerdo de mi vida. Y solamente hay esas dos personas que mencioné como considero yo mis enemigos. Aquí no tengo ningún otro enemigo y me paseo por Cayambe muy bien y aquí voy a morir. De aquí no me sacan sino con las piernas para adelante. A ver, la verdad, y sin mordazas. Sí. ¿Nunca tuvo resentimientos contra mí? No, señor Carlos, en serio. Yo me pongo en su pellejo, yo me pongo en el pellejo de todo el mundo, tanto del más pobre como del más rico. Cuando hablaba con el jefe de los floricultores del más rico de aquí, yo decía, este señor piensa de esa manera. Yo decía, señor Ramos, lo que quiere es joderme. Entonces tiene que pensar de esa manera y actuar de esa manera. Yo no tengo por qué estar resentido con él, porque es un político mal. Si yo quisiera, me resintiera y me amargara la vida por todos los políticos que no están de acuerdo conmigo, ¿sí? Entonces, pues ya me hubiera acabado, ¿no? No, yo sí, antes que un periodista, eso sí lo vi usted como un actor político en el cantón. Eso sí le tengo que decir. Muchísimas gracias, ingeniero. Qué gusto, nuevamente. Muchas gracias.
Ecos.